Bueno, pues buenas noches a todos. Quería agradecer la invitación a SEPA y también la colaboración de Sanigía y que me permita pues disponer de esta posible o esta futura hora con todos ustedes, en el que bueno, para todos los que no me conozcan, soy Ramón Pons, formado en odontología y con especialidad en periodoncia en la Universidad Internacional de Cataluña, en la que pues sigo colaborando como profesor del Departamento de Periodoncia. Me gustaría introducirles a todos ustedes el tema que nos va pues, a ocupar la próxima hora, que es el de la prevención de las enfermedades perimplantarias. No solo desde el momento inicial de la colocación del implante, sino también vamos a tratar de evaluar o de revisar pues, todos aquellos conceptos que pueden influir o no en la aparición de dichas enfermedades hasta la rehabilitación definitiva protésica. Cuando vamos buscando la terapia con implantes, lo que pretendemos no es solo conseguir un éxito a nivel estético, sino también lo que procuramos es que el resultado obtenido sea estable a largo plazo y eso indudablemente va a depender en gran medida de que seamos capaces de evitar la aparición de dicha patología. Porque estas son situaciones en las que nos estamos encontrando en nuestro día a día, es decir, muy probablemente pues, se ha realizado una prótesis adaptándose a cómo se habían colocado esos implantes previamente, que a la larga lo que han acabado provocando, o al menos podríamos decir contribuyendo, es al desarrollo de patología. Y este es nuestro día a día para aquellos o todos aquellos que estén tratando en la actualidad implantes afectados por perimplantitis. Nos vamos a encontrar con una infinidad de casos en los cuales pues, vamos a tener que realizar algún tipo de cirugía, ya sea terapia reconstructiva, terapia resectiva o terapias combinadas, para tratar de salvar esos implantes o al menos mejorar el pronóstico que presentan con la pérdida ósea que ya han desarrollado a lo largo del tiempo. Para aquellos que no estén familiarizados del todo, y vamos a tratar de ejemplificarlo con una serie de números, según la Organización Mundial de la Salud, se están colocando alrededor de 10 millones de implantes al año. Creemos considerablemente que esa cifra dista bastante de lo que es la realidad. El Consejo General de Dentistas está hablando a nivel de España de alrededor de 1,5 millones, de los que sabemos por estudios como el de Rodrigo, que en el que pues más o menos el 30% van a acabar desarrollando mucositis perimplantaria, mientras que un 20% van a acabar desarrollando perimplantitis. Y eso lo que implica, y para que todos seamos conscientes de ellos, es que en 10 años aquellos implantes que se han colocado durante este intervalo de tiempo, pues vamos a tener que lidiar con casi 2,5 millones de implantes afectados por perimplantitis. Y por lo tanto, es una situación que tenemos que revertir de alguna manera y tenemos que prevenir que esa aparición acabe pues, conllevando la posible pérdida del implante. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos prevenirlas? Es decir, ¿cómo realmente desde una situación de salud o una condición de salud preimplantaria somos o podemos ser capaces de mantener esa situación sin que dé paso o avance o progrese a una mucositis, que sería en cambio una condición reversible, es decir, que recibiendo el tratamiento específico vamos a ser capaces de devolverla a una condición de salud? O bien en aquellos casos en los cuales ya existe una condición irreversible, como es la perimplantitis, en la cual va a haber una secuela mediante pues, esa pérdida ósea progresiva, en el que si no llegamos a tiempo y no la acabamos tratando, inevitablemente ese paciente acabará con la explantación del implante. Y con todo eso lo que conlleva, es decir, no es que se pierda el implante, se pierde la prótesis, implica un coste económico para parte del paciente para empezar de cero, nueva regeneración, es decir, un coste biológico también, y también no nos olvidemos de la parte de la confianza que podemos perder respecto a nuestros pacientes y más aún si esos implantes se han colocado hace relativamente poco. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de prevenir el avance y el inicio de esta patología.
Podemos actuar a diferentes niveles, es decir, ya desde el momento inicial de la colocación del implante. Antes de colocarlo, tenemos que tratar de determinar o detectar los factores de riesgo que pueden darnos problemas en un futuro. Sería considerada la prevención primordial. Antes de que empiece la patología, la enfermedad, podemos actuar a nivel de una prevención primaria, que sería aquella, pues justo antes del inicio de la enfermedad, y que va a depender en gran medida del control de aquellos factores de riesgo que pueden o bien contribuir al inicio o bien acelerar el proceso de la patología. Y por último, que sería pues, la prevención secundaria y la prevención terciaria, es cuando ya existe la patología y lo que vamos a procurar es o bien tratando la mucositis para devolverla a una situación de salud perimplantaria, o bien vamos a tratar de evitar las complicaciones de la patología, aquellas secuelas que les comentaba con anterioridad o incluso el hecho de poder acabar perdiendo el implante. Pero estos dos aspectos hoy los trataremos, ya que implicaría pues una sesión mucho más larga y por lo tanto nos vamos a centrar principalmente en la prevención primordial y la prevención primaria de la patología. Respecto a la prevención primordial, todos ustedes sabrán que existe una gran diversidad de pacientes que pueden acudir a la clínica. Y eso lo que implica es pues, una serie de características propias del paciente, desde el punto de vista unos condicionantes sistémicos, como iremos viendo a lo largo de la presentación, unos hábitos en los cuales vamos a tener que insistir y un control de placa que va a variar considerablemente en función también del tipo de educación que haya recibido dicha paciente en base a ello. Y por lo tanto, lo que tenemos que considerar es que cualquier paciente que vaya a recibir un implante debe considerarse en riesgo de desarrollar la patología. Y por lo tanto, vamos a tener que enfocarnos y, como si dijéramos, centrarnos en todos aquellos factores que sabemos que tienen que estar o deberían estar resueltos o al menos estables antes de la colocación del implante, como sería la terapia periodontal, y como verán a lo largo de la presentación, vamos a hacer bastante hincapié en la importancia de esta antes de la colocación de los implantes. Vamos a tener que educar a nuestros pacientes, sensibilizarlos de alguna manera de los riesgos que puede conllevar la colocación de implantes. Por lo tanto, vamos a tener que también incluirlos en programas de soporte periodontal, vamos a tratar de mejorar la higiene oral de nuestros pacientes y por otro lado, y desde el punto de vista pues, sistémico, vamos a tratar de controlar todos aquellos factores que sabemos que de alguna manera u otra van a contribuir en la patología, como serían pacientes diabéticos, pues un control o un mejor control del componente glicémico del paciente, evitar o conseguir que nuestros pacientes fumadores pues cesen el hábito tabáquico, entre otros. Desde el punto de vista periodontal, vamos a realizar todas aquellas tipos de abordajes, y no solo abordajes, sino vamos a realizar la terapia periodontal a todos nuestros pacientes, que va a consistir pues desde las fases o podríamos decir, fases iniciales de desbridamiento, incluso a todas aquellas cirugías que llevamos realizando históricamente para el tratamiento de las secuelas de dicha patología, como serían pues cirugías resectivas, cirugías regenerativas o mucogingivales, y en aquellos casos en los cuales ya hemos tenido la pérdida del componente dentario, del diente, pues vamos a tratar de realizar todos aquellos abordajes que impliquen recuperar o regenerar el hueso para la nueva colocación de implantes. Permítanme que les ejemplifique con un caso la importancia que tiene realmente el tratamiento periodontal dentro del paciente portador de implantes. Es una paciente que se remonta pues a finales de los años 80, que acude a la clínica con estas dos prótesis, podríamos decir, dentosoportadas, superior e inferior, de arco completo, y en el que pues en nuestro estudio aún no disponíamos de la persona o el especialista en periodoncia. Como podrán ir viendo con el paso del tiempo, lo que podemos ver es un detrimento
de la salud periodontal con pérdida de numerosos dientes, sobre todo a nivel de los extremos libres. Y es en ese momento cuando realmente ya disponiendo de un especialista en periodoncia, se decide establecer un plan de tratamiento basado y determinado por la parte periodontal. Entonces es en el año 97 cuando realmente empezamos a trabajar en ello. Digo empezamos porque el especialista forma parte de nuestro estudio aquí en Italia y en el que pues, se realiza toda la anamnesis, toda la exploración clínica y como siempre periodontograma. Periodontograma que nos va a permitir determinar un diagnóstico o establecer un diagnóstico a cada uno de esos dientes, que con ello y junto con la seriada radiográfica nos va a permitir establecer un pronóstico también individualizado a cada diente. De esta manera vamos a poder determinar si esos dientes aún presentes consideramos que tienen un pronóstico bueno o al menos regular, podríamos decir a largo plazo, y determinar si pues, esos dientes los vamos a poder conservar a 5, 10, 15 años o en adelante. Con todo ello y ya habiendo establecido ese pronóstico, realizamos, como les comentaba, las diferentes fases de terapia periodontal, empezando por el step 1, step 2, que sería, aparte de controlar el biofilm y dar esas instrucciones previas al paciente, implicaría el desbridamiento, extracción de los dientes que consideramos como desahuciados y por otro lado daremos paso a la parte quirúrgica con colocación de nuevos implantes en los extremos libres y la prótesis final. Empieza nuestra andadura en el año 98 y lo que podemos ver es que tras la colocación de implantes en extremos libres, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, llegamos a una situación alrededor del año 2000 de estabilidad en el cual pues, la paciente presenta esa prótesis dentosoportada anterior y prótesis implantosoportada en los sectores posteriores. Esta es la paciente, es la señora Pegolotti, que vino pues realmente hace 3 semanas al estudio, a su terapia de mantenimiento. Y lo que podemos ver 25 años más tarde es una estabilidad del tratamiento realizado 25 años antes. Es decir, si es cierto que pues, han aparecido ciertas recesiones, han aparecido ciertas también caries radiculares típicas en dientes periodontales y más de larga duración, pero comparando a nivel radiográfico y también a nivel clínico, lo que podemos ver es que realmente se ha conseguido un tratamiento duradero en tiempo. Y eso es en gran parte debido a que pues, durante esos 25 años, 26 años de tratamiento, solo se ha perdido un implante que tuvo que ser repuesto y en cambio de los 11 dientes que se habían considerado inicialmente para el tratamiento, solo se ha perdido uno de ellos. Y esto en números lo que implica es que realmente cuando establecemos un correcto diagnóstico, un pronóstico apropiado a cada uno de esos dientes y además incluimos al paciente en terapia de mantenimiento, fíjense cómo esta paciente ha venido y ha acudido regularmente durante 25 años unas 78 veces a terapia de mantenimiento, somos capaces de conservar los resultados. Y de ahí de la importancia de la terapia periodontal inicial y también de la importancia de la terapia de mantenimiento. Vamos a avanzar en nuestra presentación y vamos a dar pie ya a la prevención primaria, que sería pues la que vamos a tener que realizar justo antes de que se inicie la patología. Y para ello, permítanme que les presente pues, estos dos grandes bloques, que es el posicionamiento del implante y el tratamiento protésico. A nivel de la posición del implante, vamos a tener que enfocarnos principalmente en tener un grosor óseo adecuado y también cuál va a ser el posicionamiento tridimensional de nuestro implante. Es decir, en la actualidad, con todos los sistemas digitales que hay, que podemos hacer cirugía guiada, podemos planificar absolutamente todo, es indispensable que estos tres criterios se lleven con rigor. En cuanto al grosor, y en base a pues, lo aprendido de doctor Monge, en el cual pues, hace unos años estableció que realmente la importancia de tener al menos 1,5 milímetros de tabla ósea vestibular
para evitar un cierto grado de remodelación inicial que podría conllevar luego a la exposición de la parte más coronal del implante a podríamos decir, el surco o perimplantario, que a la larga podría considerarse como un factor o al menos un indicador de riesgo a nivel de desarrollo de perimplantitis y por lo tanto tratemos realmente de conservar esos grosores y en caso de que no dispongamos de esos grosores de tabla ósea vestibular, tratemos de modificarlo mediante abordajes quirúrgicos, es decir, mediante regeneración ósea, ya sea simultánea a a la colocación del implante o bien realizándolo de forma diferida, como en el caso que les presento a continuación, en el cual tuvo que ser extraído este central. Podemos observar radiográficamente pues, la magnitud del defecto y al no disponer del anclaje como para poderlo realizar de forma simultánea, tuvimos que realizarlo de forma diferida, con una primera intervención para tratar de reconstruir ese contorno óseo que nos permita en un siguiente paso la colocación del implante tridimensionalmente y tal y como dicta pues el componente protético definitivo. Otro de los aspectos a considerar en cuanto al posicionamiento tridimensional lo hemos podido estudiar recientemente en un artículo que hemos publicado pues hará prácticamente 4 meses en el cual en 100 pacientes, todos ellos portadores de implantes, algunos implantes con perimplantitis y otros implantes considerados como en salud perimplantaria, pudimos determinar cuáles eran aquellos factores locales que podían tener algún tipo de influencia en la aparición de patología y sobre todo en la progresión de perimplantitis. Lo que pudimos ver, y desde el punto de vista mesiodistal y vestibulolingual, fíjense en las columnas más centrales, cómo todos aquellos implantes que no estaban centrados en estas dos dimensiones del espacio tenían un mayor riesgo de acabar desarrollando patología. Y no solo eso, sino que aquellos implantes colocados fuera del marco óseo presentaban perimplantitis en un 90% de ocasiones. Y de ahí que sea crucial el hecho de colocar el implante donde realmente debería estar respetando ese posicionamiento. En otro estudio podemos comprobar cómo el 77% de los implantes que presentaban perimplantitis, los pacientes no tenían un correcto acceso para poder realizar higiene oral. Y en muchas ocasiones no es culpa del paciente, sino también culpa de cómo se ha posicionado dicho implante. Es decir, existen pues una serie de situaciones como implantes colocados muy próximos que indudablemente van a imposibilitar por completo el acceso para la higienización por parte del paciente. Y no solo eso, lo que comentábamos de implantes colocados completamente fuera del contorno óseo, que lo que va a conllevar es una mayor facilidad por parte de las bacterias y del biofilm bacteriano a acceder a dicha superficie del implante y a generar esa progresión de patología. Y por lo tanto, todas estas situaciones son situaciones que en la actualidad tienen que ser evitables. Como les comentaba, disponemos de una infinidad de sistemas digitales que nos van a permitir superponer el escaneado del paciente, el escaneado intraoral, con el análisis radiográfico que hayamos hecho y que nos van a permitir, en resumidas cuentas, a realizar cirugía guiada, en la que nos va a permitir colocar el implante realmente tridimensionalmente donde toca. Más recientemente, incluso pues, han aparecido en los últimos, durante los últimos 10 años aproximadamente, han aparecido en el mercado sistemas asistidos mediante robots. Nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con un grupo de investigación de China en el cual pues llevan casi ya 5 años utilizando este tipo de sistemas en el cual mediante un brazo armado el robot te permite o el robot acaba colocando el implante y obteniendo realmente unos resultados muy parecidos o por no decir prácticamente idénticos a lo que se había diseñado previamente digitalmente. Es decir, el nivel de discrepancia que hay en posicionamiento y en inclinación del implante es
prácticamente mínimo respecto a lo que se acaba consiguiendo con dicho tipo de cirugías. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tipo de implante. ¿Qué tipo de implante vamos a colocar? Y esto lo tenemos que prever al pensar si ese implante en un futuro tiene algún tipo de problema, qué tipo de superficie o qué características topográficas me gustaría que tenga para evitar que la progresión de la pérdida ósea sobre dicha superficie sea mayor o menor. Y como muchos de ustedes sabrán, pues esa rugosidad de la superficie va a influir indudablemente en el tipo de microbioma o en la progresión de dicha biofilm bacteriano sobre la superficie. Y en cuanto al implante, no solo tenemos que tener en consideración cómo será la superficie del implante, sino también otros factores añadidos, que sería como el tipo de la selección de la conexión, es decir, sabemos de, el inicio de la patología desde el punto de vista que existe una filtración bacteriana, pues tratemos de reducir al máximo cómo va a ser esa microfiltración entre los componentes a nivel protéticos y implantarios. Dando pie ya al tratamiento protésico, vamos a determinar o vamos a establecer qué es lo que consideramos como buen acceso para la higiene, un buen acceso para el sondaje, que lo que nos va a permitir es realizar una monitorización de ese implante a largo plazo, así como también vamos a describir pues algunos factores, no factores bien bien, sino algunos indicadores que han sido considerados eh, como contribuyentes a la progresión de la perimplantitis, como serían el ángulo de emergencia y el perfil protético. Desde el punto de vista del acceso para la higiene oral, nosotros pudimos realizar un estudio al que le tengo mucho cariño, ya que fue mi trabajo final de máster, en el cual, pues mediante una serie de cuestionarios y también determinando si el paciente presentaba o no acceso para una correcta higienización, lo que pudimos ver es que prácticamente el 80% de pacientes nos comentaban desinformación. Y desinformación en cuanto a que el especialista, tras la colocación del implante, no le había advertido ni de los riesgos que podía tener para desarrollar patología, ni le había informado de cómo debía de ser su cuidado a nivel de higiene oral domiciliaria. No habían recibido información tampoco de cada cuánto tenían que hacer las visitas de mantenimiento o qué es lo que se tenía que hacer en dichas visitas de mantenimiento. Por otro lado, lo que pudimos detectar es que aquellos que presentaban y que consideraban tener un mal acceso para la realización de la higiene oral en casa, o bien presentaban mucositis o bien presentaban perimplantitis, siendo esta mucho más evidente con la asociación de mucositis perimplantaria, ya que todos aquellos que, o en aquellos casos en los que vimos que existía un mal acceso para realizar la higienización, tenían un riesgo 2,5 veces mayor de presentar mucositis. Dicho acceso también va a estar relacionado ya con el tratamiento una vez ya esté la patología. Fíjense cómo en la Universidad Internacional de Cataluña, la doctora Bea de Tapias pudo observar cuál era como si dijéramos, el factor añadido que podía dar la modificación de la prótesis en el tratamiento de la mucositis, obteniendo pues en mayor grado resolución de patología, es decir, aquellos casos en los cuales se trataba la mucositis y además se modificaba la prótesis, mostraban unos mejores resultados a nivel de resolución, no solo en disminución de sangrado, de supuración, sino también en cómputo general con resolución y como si dijéramos, el retorno a salud perimplantaria. Como les comentaba, algunos de los indicadores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y que han sido pues, avalados en la literatura serían el ángulo o perfil de emergencia. Sabemos que aquellos ángulos mucho más abiertos, lo que va a implicar indudablemente es un sobrecontorno de la prótesis y ese sobrecontorno a su vez va a dificultar de alguna manera, según cómo esté hecho, para la higienización por parte del paciente. Si a ese sobrecontorno además le añadimos
que se hayan generado pues, ciertas convexidades en el perfil de emergencia que acumulen placa, pues indudablemente aún va a dificultar más esa higienización. El ángulo, realmente, porque este estudio de Catafucci pues ya tiene algunos años, ha sido de nuevo evaluado por el grupo de Zúrich, en el que pues, el año pasado prácticamente observaron en un estudio en animales cómo realmente el hecho de tener un pilar con mayor o menor ángulo de la restauración podía influir o no en la pérdida ósea marginal. Lo que pudieron ver, porque tiene una explicación biológica, es que cuanto menor era el ángulo de, el componente protético, el infiltrado inflamatorio se localizaba mucho más coronal y por lo tanto alejándose del hueso. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales teníamos un mayor ángulo del componente protético, ese infiltrado inflamatorio estaba comprimido y mucho más cercano a la tabla ósea vestibular y por lo tanto, a la mínima que había un incremento en la actividad inflamatoria, mayor era la pérdida ósea marginal. Y por lo tanto, recordemos siempre tratar de realizar ángulos inferiores a 30 grados y no superiores. Permítame que se lo ejemplifique también mediante el siguiente caso, a nivel de cómo pues el hecho de mejorar en algunas situaciones lo ya presente puede jugar en nuestra contra. Este es un paciente pues, que llevaba este sobrecontorno que pueden ver de la cerámica en esta parte distal y el paciente pues consideraba que se le empaquetaba restos alimenticios y le dificultaba bastante el hecho de poder realizar una higienización. Por aquel entonces se tomaron medidas y se decidió realizar una prótesis, podríamos decir, no unitaria, sino realizar una prótesis múltiple. Y lo que podemos ver con el paso del tiempo, porque pasó apenas un año y medio desde que se realizó la rehabilitación, es a nivel radiográfico una pérdida ósea debida a perimplantitis de prácticamente más del 50% del implante. Entonces nos preguntamos a qué podía ser debido. Y es que, pese a que se había modificado y mejorado discretamente el espacio interproximal, fíjense ese sobrecontorno en el cual, pues, prácticamente la zona vestibular del implante más mesial estaba cubierta por pues, casi 3 milímetros del circonio y, por lo tanto, el acceso con cualquier tipo de cepillo interproximal en esa zona era imposible. Lo que acabamos haciendo fue la combinación de el componente protético, es decir, modificación de la prótesis y también terapia combinada de la perimplantitis mediante regeneración o reconstrucción del componente infraóseo del defecto y también de implantoplastia de la parte supracrestal del defecto. Estas son situaciones que tenemos que ir modificando y en gran medida pues lo podremos hacer también en las visitas de mantenimiento, es decir, cuando nosotros veamos y detectemos que esas prótesis no son higienizables, por favor, les recomiendo desmontarlas, desatornillarlas siempre que puedan y modificarlas. Es decir, eliminando toda la cerámica sobrecontorneada, eliminando la cerámica que está en íntimo contacto con la plataforma del implante, tratando de generar ese espacio libre interproximal por el que puedan acceder los pacientes con el cepillito interproximal. Y no solo en las prótesis múltiples, también vamos a tener que realizarlo cuando estemos hablando de rehabilitaciones completas. Fíjense, y estos son probablemente diseños que hemos heredado, es decir, que en la actualidad ya no estamos realizando, pero que se hacían por aquel entonces. Fíjense cómo una prótesis que además es de resina, sabemos que realmente la resina acrílica pues es de los materiales que más puede contribuir a la acumulación de placa debido a la porosidad que presenta y aún así pues generamos ese faldón vestibular de 4 milímetros que imposibilita por completo cualquier tipo de higienización. Por lo tanto, en estos casos yo les sugiero encarecidamente
que o bien modificamos la prótesis o bien realizamos una prótesis nueva, ya que por mucho que tratemos la perimplantitis, si no modificamos aquellos factores que la han podido provocar o que han contribuido en su aparición y en su progresión, no vamos a ser resolutivos con el tratamiento. Otro factor a tener en consideración desde el punto de vista protético es la utilización de pilares intermedios. Sabemos por Galindo Moreno que el hecho de, cuando estemos hablando de prótesis múltiples, el hecho de disponer de pilares de al menos 2 milímetros de altura van a contribuir considerablemente a una mayor estabilidad de los tejidos blandos periimplantarios y por lo tanto a una reducción de la probabilidad de desarrollar patología. Pero en resumidas cuentas, independientemente del material que utilicemos, porque como pueden ver en la imagen, unas son totalmente cerámicas, tenemos prótesis de resinas, tenemos prótesis con base metálica, base en oro. Lo que tenemos que procurar, independientemente del material utilizado, es realmente que esas prótesis tengan higienización, es decir, que el paciente pueda mantenérselas limpias. Si no, la batalla está perdida. Por otro lado, y no nos olvidemos de aquellos factores que la evidencia ya ha determinado como ser de riesgo tanto para mucositis como perimplantitis, que, como verán, pues comparten el hecho de la placa bacteriana. Aparte tenemos pues tabaco, radiación y otros que, pese a no ser considerados como factores de riesgo debido a la evidencia que lo avalan, sí han demostrado ser indicadores, como sería pues, un mal control de la diabetes, ausencia de mucosa queratinizada o excesos de cemento. De igual forma, más o menos, y en perimplantitis, recordemos, van a haber tres que son clásicos y son los que llevamos hablando desde el inicio de esta presentación, como son pacientes con antecedentes de periodontitis, mal control de placa y, por último, la ausencia a un mantenimiento regular después de haber realizado la colocación de los implantes. De nuevo, diabetes y tabaco podrían influir de alguna manera en ese desarrollo de patología. Fíjense, mediante este caso, cómo no solo se trata de una paciente que presenta ya periodontitis, sino que aparte de tener historia de enfermedad periodontal, es una historia de enfermedad periodontal no tratada. Es decir, no solo ya estaba presente, sino que no se trató, se colocaron los implantes. Y como podemos ver con el paso del tiempo es que a medida que va progresando la pérdida ósea en algunos sectores a nivel dental, también la patología perimplantaria sigue su curso en el sector anterior. Recuerden, pacientes con historia de periodontitis presentan hasta 7 veces más riesgo de desarrollar perimplantitis. Y es por eso que es fundamental tratarla antes de colocar el implante. Si no, nos vamos a encontrar con casos como el que les acabo de presentar. Y por otro lado, no solo está la problemática del hecho de que sean pacientes periodontales, sino que el hecho de acudir o no acudir, es decir, ser más o menos cumplidor con la terapia de mantenimiento, también va a influir considerablemente en el hecho de la aparición de patología. Fíjense cómo un implante en un paciente que tenga un cumplimiento errático, siendo este considerado menor a 2 veces al año, es decir, o que no acuden ni una sola vez, o que al menos acuden una sola vez a lo largo de un año, tienen un 88% más de riesgo de desarrollar enfermedades perimplantarias que aquel paciente considerado como regular. Me parece que por último, y a nivel de la rehabilitación, y ya sé que en la actualidad, con todo lo que ha avanzado la prótesis y sobre todo la rehabilitación oral, ya prácticamente no estamos cementando. Han aparecido pilares angulados, han aparecido tornillos angulados, que por lo tanto van de alguna manera u otra
superponer o sobreponerse al hecho de que el implante no se haya colocado exactamente y tridimensionalmente como la prótesis lo requería. Por lo tanto, cada vez nos encontramos con menos casos de prótesis cementadas. Sin embargo, recuerden, en caso de que lo tengan que hacer, que existe un mayor riesgo debido a que, pues, si estamos cementando cuanto más apical posible, pues con mayor probabilidad podemos dejar excesos de cemento que a la larga lo que generan será un nicho para que el biofilm bacteriano se adhiera sobre dicha superficie y empiece con toda la respuesta inflamatoria que ya conocen. Por último, estaría el hecho de la mucosa queratinizada, que como bien sabrán o todos aquellos que estén familiarizados, durante muchos años ha estado en controversia, es decir, si era así como se había detectado o no a nivel de dientes en implantes, aún faltaba evidencia suficiente que justificase el hecho de tener que disponer de esos 2 milímetros. Pero en base a los últimos consensos, ya se ha establecido que realmente el hecho de disponer de una mucosa queratinizada de 2 milímetros o más va a proteger nuestros implantes frente a la patología perimplantaria. Para hacer breve la historia, los pacientes que no presentan mucosa queratinizada presentan mayores molestias a la hora de cepillado. Eso lo que va a contribuir es que va a haber una mayor acumulación de placa alrededor de dichos implantes, mayor acumulación que va a conllevar a una mayor inflamación de los tejidos y que por lo tanto a la larga va a existir un mayor riesgo de acabar desarrollando mucositis y por ende también de acabar desarrollando perimplantitis. Y por lo tanto, en aquellos casos en los cuales no se disponga de mucosa queratinizada, tratemos de modificarla ya desde un primer momento, que puede ser desde un momento inicial, simplemente en el momento de colocación del implante, trasladando nuestra incisión discretamente hacia el lingual y tratando de rotar el tejido hacia vestibular, o bien en aquellos casos en los cuales pues se hayan colocado los implantes y en el cual pues tengamos que hacer la segunda fase, aprovechar ese acto quirúrgico para modificarla, es decir, generando un lecho vascular que permita fijar un injerto gengival libre obtenido del paladar que, una vez establecido en el lecho vascular, lo que podemos observar pues, con el paso del tiempo es que realmente devuelve esa banda de queratinizada protegiendo a los implantes que se acaban de colocar. Y con todo ello acabaríamos este primer gran bloque y, como les comentaba, no tenemos tiempo suficiente para acabar de hablar sobre cuál sería la prevención secundaria y terciaria, que implicaría pues ya el tratamiento per se de mucositis y de perimplantitis. Por último, me gustaría pues hacer hincapié en uno de los apartados que considero pues cruciales, como es la terapia de mantenimiento, ya que hagamos lo que hagamos, si luego no incluimos a nuestro paciente en dicha terapia de mantenimiento, no vamos a ser capaces de obtener resultados estables a largo plazo. Y para ello me gustaría compartirles un caso de mi mentor, el doctor Piurget de Barcelona, en el que pues, colocó un implante en el año 87. Fue pues, probablemente uno de los implantes, podría decir, inmediatos que se colocaron en España, o sea, fue de los primeros en colocar este implante. Y lo que podemos ver con el paso del tiempo es que paciente, de nuevo, inmerso en un mantenimiento exhaustivo cada 3 meses, discúlpenme, cada 4 meses más o menos, es decir, 3 veces al año, y vemos la progresión como pues prácticamente en 2010 sigue estando estable y no solo eso, sino que a nivel clínico presenta salud perimplantaria hasta llegar a 2024, en el que podemos observar cómo que ese remodelado óseo inicial que se tuvo en un momento inicial se ha mantenido y por lo tanto que los niveles óseos siguen completamente presentes. Y para obtener resultados de este tipo, la evidencia avala y existe pues una gran, podríamos decir, evidencia al respecto de la importancia que va a tener
la terapia de mantenimiento en la prevención de patología, es decir, la adherencia a dicha terapia previene de perimplantitis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en dichas terapias? De entrada las podemos establecer, ¿vale? Cada 5 o 6 meses en base a pues, la revisión realizada por el doctor Monge, en el que pues, llegaba a determinar que aquellos pacientes que estaban inmersos en un cumplimiento frecuente o regular con la terapia de mantenimiento, podía llegar a reducir el porcentaje de eh, presencia de patología en hasta 3 veces. Y por lo tanto, tenemos que tenerlo claro y tenemos que considerarlo en todo momento. Lo que vamos a realizar en dichas visitas de mantenimiento es de entrada realizar una monitorización clínica de las condiciones perimplantarias y periodontales, es decir, vamos a realizar sondaje de nuestros implantes y vamos a también realizar radiografías cuando lo determine, es decir, si no pueden ser cada 2 años, las realizaremos al menos cuando detectemos que exista algún signo clínico de patología. Por otro lado, lo que vamos a hacer es la eliminación de placa mediante instrumentación mecánica, ya sea o no con la ayuda de agentes químicos. Vamos a evaluar en cada visita de mantenimiento cuál es el perfil de riesgo del paciente, porque como sabemos, nuestros pacientes poco a poco están envejeciendo y cada vez más van a poder tener algún condicionante de salud que pueda modificar ese riesgo. Y por último, vamos a individualizar en cada paciente una serie de instrucciones de higiene oral. Y no solo eso, sino que vamos a enseñar al paciente cómo debe hacerlo. O sea, es decir, la historia no acaba en pásese los cepillos interproximales y ya está. No, no, hay que ir mucho más en detalle, es decir, démosle un espejo al paciente que nos enseñe él cómo se cepilla, enseñémosle nosotros cómo realmente debe usar los cepillos interproximales alrededor de los implantes. De esta manera, y como les comentaba, lo que podemos conseguir a largo plazo es, mediante esa monitorización y esa sensibilización del paciente, podemos obtener resultados estables. Y estables tanto radiográficamente como clínicamente. Para poder determinar aquellos factores de riesgo o cuál es el riesgo de los pacientes, no sé si todos ustedes conocerán o no, pues la herramienta Hydra que le permite, mediante esta telaraña, establecer cuál va a ser el riesgo al desarrollo de patología por parte de nuestros pacientes en base a pues, una serie de criterios clínicos, como serían el sangrado, las profundidades de sondaje y la pérdida ósea en relación con la edad, así como también pues, factores relacionados con el paciente, como fuese el mantenimiento, qué tipo de restauraciones presenta y factores protéticos, es decir, que permitan o no una correcta higienización. Con todo ello, me gustaría ir concluyendo y además para poder dar paso a las posibles preguntas que me quieran realizar, pero sin antes despedirme, dejarles un artículo que es un estudio que hemos realizado pues unos 40 jóvenes españoles, en el cual se ha tratado de contestar a muchos de los aspectos y muchos de los puntos que hemos ido tocando a lo largo de esta presentación. Es un estudio mediante el sistema Delphi, en el cual, pues mediante una serie de cuestionarios que se enviaron a diferentes profesionales, se determinaron cuáles eran las dudas o incertidumbres que habían en diferentes aspectos de la terapia con implantes, desde la perspectiva epidemiológica, pasando por la parte quirúrgica, diseño de implantes, diseño de prótesis y también de mantenimiento. Y espero pues que la puedan disfrutar, ya que realmente, pues aparte de la presentación eh, realizada hoy, les puede dar pues una nueva visión y les puede contestar a varias de las preguntas como nosotros pudimos hacer para nosotros mismos en aquella reunión.